Grabación. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos entonces a enfrentarnos a nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio tiene que ver con salarios, ¿ya? Y años y la escolaridad. La escolaridad, pensemos que está medida en años, ¿sí? Tenemos, ¿no es cierto? 13 datos. Podemos pensar que son 13 individuos con distintos niveles de escolaridad. Y también para cada uno de ellos el salario, pensemos que está medido en miles de dólares, ¿no es cierto? Y qué es lo que se está ganando cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en términos de salario. Como pueden ver ustedes, la variable que queremos explicar es el salario y lo vamos a explicar de acuerdo a la escolaridad. Bueno, hay mucha literatura al respecto en términos de que aquellas personas que más invierten en tiempo, en educación, optan a mejores salarios. Eso ocurre tanto en países desarrollados como países en vía de desarrollo y hay bastante evidencia empírica al respecto, ¿ya? Entonces este es un modelo que de alguna manera está respaldado por la evidencia empírica. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar en primer lugar? Vamos a hacer un gráfico muy sencillo y al mismo gráfico les vamos a pedir que nos muestre la función de regresión, que sería esta que está ahí, ¿no es cierto? Donde I sería el salario, X sería la escolaridad, beta 1 sería en cuánto se incrementa el salario cada vez que incrementamos un año de escolaridad, y beta 0 en el fondo sería el valor del salario medio en ausencia de escolaridad. Bueno, y el término error que está presente en cualquier modelo econométrico. Entonces para eso vamos simplemente a seleccionar, digamos, todos los datos y vamos a insertar un gráfico de dispersión, ¿ya? El más sencillo de todos, el primero, ¿ya? Vamos a hacer esa situación y vamos a tener este gráfico donde aparece justamente en este eje los años y en el eje Y la escolaridad. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces el nube de puntos y lo que quiero y lo que les voy a generar en el gráfico es una línea, digamos, de regresión y que nos diga también digamos, la ecuación y también le podemos pedir el R cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un clic derecho en cualquiera de los puntos y vamos a colocar agregar línea de tendencia. ¿Ya? Por definición te va a agregar la tendencia lineal, pero tú puedes ir cambiando de tendencia de manera de ir buscando a lo mejor un mejor ajuste de tu modelo. Entonces acá nos permite presentar la ecuación en el gráfico. Ahí está la ecuación. Y también nos permite el R cuadrado. ¿Ya? Nos permite también presentar el R cuadrado. ¿Okay? Lo aprieto ahí y aquí voy a tener el R cuadrado. ¿Ya? Entonces simplemente seleccionan y insertan un gráfico de dispersión, clic derecho y en los datos y solicitan que les muestre una línea de tendencia y en la línea de tendencia le piden además, qué sé yo, la regresión y el coeficiente de R cuadrado. Lo voy a agrandar acá un poquito y aquí estaría entonces la regresión. Para que sea un poquito más grande. Y no sé si tuvieron problemas de hacerlo. Cuéntenme si lo pudieron hacer bien. Los que lo están haciendo, obviamente, los que pudieron trabajar ahí de manera simultánea con esto. No sé si les resultó. Ahí se me pueden ir comentando. Perfecto. Bueno, es una manera muy sencilla, se fijan ustedes, de poder obtener Profe, rápidamente la regresión y el R cuadrado. profe, ¿sabe que se me fue el internet recién? ¿Cómo hizo eso? Mira, lo voy a hacer de nuevo para que tú veas cómo se hace. Vamos a repetir el proceso. Seleccionas todos los datos, ¿ya?
insertas un gráfico, pero tienes que buscar el gráfico de dispersión. ¿Ya? Una vez que tienes el gráfico de dispersión, haces clic en los datos, en cualquier punto, clic derecho y agregar línea de tendencia. Y en el menú que te da la línea de tendencia, te da también para presentar la ecuación y presentar el R cuadrado. Pincha ambas cosas y te va a mostrar, voy a sacar estas líneas para que lo puedan ver mejor. Ahí pueden ver entonces la recta y el R cuadrado. Vamos a agrandar acá un poquito. Ahí está. Ahora, lo más importante, no sé si Brian pudiste hacerlo, ¿tuviste problema? No, profe. Sí, sí pude. Ya. Entonces, ¿qué vendría siendo el beta 1 acá? Bueno, el beta 1 es la que acompaña a la variable x, que en este caso sería 0,7341. Eso significa que el salario aumenta por cada año de escolaridad, va aumentando en 0,7341 unidades monetarias. ¿Ya? Pueden ser miles de dólares, cientos de dólares, dependiendo de cómo estemos midiendo el salario. ¿Ya? Pensemos que lo estamos midiendo en miles de dólares, significa anuales, significa que cada año de escolaridad que la persona tiene, su salario se ve incrementado en 0,7341 miles de dólares. O sea, dicho de otra manera, 0,743, perdón, ¿sí? ¿Está bien? No, 7341, ¿verdad? Por 1000, aquí voy a poner el signo igual adelante, si no, no va a hacer nada. Significa que por cada año de estudio, su, su ingreso se ve incrementado en 734 dólares. ¿Ya? Pensamos que esa es la situación. Bueno, no sé si ese salario está mensual, anual, trimestral, pero eso es lo que va a pasar. Eso es lo que te ilustra ese valor. Pensemos que esto está suponiendo que el salario está medido en miles de dólares. ¿Ya? Ese es, digamos, la interpretación. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene ningún año de escolaridad? La verdad es que el beta cero toma un valor negativo, ¿ya? Porque si tú proyectas esta línea, probablemente pase por debajo del cero acá y tenga un intercepto negativo. Pero no se preocupen porque recuerden que el beta cero en los modelos econométricos, la verdad es que no es tan relevante. Lo relevante es el beta 1, ¿no es cierto? El beta 0 está para efecto de mejorar el ajuste. Y hablando de ajuste, acá podríamos decir que este modelo es capaz de explicar el 87% de la variación en el salario. Es decir, la variación en la escolaridad, que hayan distintos niveles de escolaridad, explican en un 87% el que existan distintos niveles de salario. Lo que falta para llegar al 100%, obviamente, está dentro del término error, ¿ya? Que es lo que no explica el modelo, pero el modelo explica muy bien en prácticamente un 87%, casi el 88%, la variación del salario. ¿Ok? Esos son los dos elementos que nos da esta gráfica como para poder trabajarlo de manera muy sencilla, muy rápida. Ahora vamos entonces a ir con el siguiente ejercicio. Vamos a ir con el que está en la hoja número 2. En la hoja número 2 tenemos años, ¿ya? Y ventas. Entonces fíjense que las ventas las vamos a explicar por los años en una ecuación de serie temporal. Y lo vamos a hacer exactamente de la misma manera como lo hicimos el ejercicio anterior. Vale decir, seleccionando los datos, recuerden que siempre tiene que haber, pongan primero la X y después la Y, ya siempre en ese orden. Y insertan su gráfico de dispersión. Luego solicitan la ecuación y el R cuadrado, que son la información adicional que nos puede dar este gráfico. ¿Ya? Así que voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer y comentamos los resultados.
Bueno, no sé si alguien me puede comentar si pudo trabajar el ejercicio, si lo pudo obtener tanto el beta 1 como el beta 0. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Y qué valor le da el beta 1? 25,591. Perfecto. ¿Y cómo interpretaríamos ese 25, algo, digamos? Que el valor de las ventas Ujú. aumenta 25,591, ¿no? A través de los años. Claro, por ¿Por cada cada año? año, por cada año adicional, claro. Cada año se va a ir incrementando en ese valor las ventas de la empresa. Entonces, a ver, vamos a corroborar. Vamos a hacer exactamente lo que hicieron ustedes. Ahí me aparece entonces el gráfico de la venta. Vamos a hacer tocar ahí todos los datos. Clic derecho, agregar línea de tendencia. Y vamos a presentar la ecuación. Y vamos a presentar también el R cuadrado. ¿Cuánto es el R cuadrado que les daba? Lo mismo. Perfecto. Ya estamos entonces en la misma sintonía. Bueno, un R cuadrado bastante alto. Recuerden que cuando son series temporales o cuando los datos están en términos del tiempo, los R cuadrados tienden a ser bastante altos. ¿Ya? Acá también tenemos el caso de un beta 0 negativo, ¿no? Si ustedes se fijan, esto se proyecta, acá da justo valores negativos, casi en el nivel de 50. Y como muy bien decía, no vi el nombre de la estudiante. ¿Cuál era su nombre? Yo, profe. Valeria. ¿Ya? Valeria. Como decía Valeria, era 25,59, es lo que se va a incrementar las ventas en ese término cada año que pase. ¿Ya? Por eso tiene una forma así más bien lineal. ¿Ya? O sea, por cada año que pase, las ventas se van a incrementar 25,591 unidades, miles de dólares, dependiendo cómo esté medida el valor de ahí. Siempre los parámetros están medidos, tanto el beta 0 como el beta 1, están medidas en la unidad de medida de la I. ¿Ya? Si la I son unidades, los betas son unidades, si las ventas son miles de dólares, entonces son miles de dólares o miles de unidades, dependiendo cómo esté medido el valor de I. El beta 0, bueno, no importa que no tengan interpretación de eso, porque lo que aporta el beta 0 en realidad es una altura que me permita a mí tener el mejor ajuste. ¿Ya? Claro, a alguien le gustaría tener un beta 0 positivo para poder interpretarlo, pero la verdad es que si eso es así, no tendríamos un ajuste totalmente correcto. ¿Ya? Y bueno, el modelo es capaz de explicar casi el 96%, o sea, el tiempo, porque esta variable es simplemente el tiempo es capaz de explicar en un 96% prácticamente las ventas de esta empresa, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, nos faltan más elementos de contexto, pero en el fondo la idea es ir practicando el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Bueno, vamos a ir con el ejercicio entonces siguiente. Aquí tenemos metros cuadrados y el precio de la vivienda. Acá ya nos dan más temas como para poder interpretar. Entonces el precio de la vivienda está en miles de dólares y la X está en metros cuadrados. Por lo tanto, podemos hacer una mucho mejor interpretación de la temática. Entonces les voy a pedir que nuevamente hagan el proceso y puedan generar la regresión simple de la temática. Me daré unos minutitos para que lo puedan hacer y luego compartimos los resultados. Vamos a anotar ahora los datos para poder hacer la comparación. Como pueden ver, es muy rápido, muy práctico.
lo tiene cualquier Excel, digamos, no es necesario hacer ningún tipo de carga especial, de algún complemento o algo. La verdad es que viene ya por defecto esta herramienta. Bueno, metros cuadrados, precio de la vivienda, ¿cuánto le da el beta 1? $0,14. Bueno, 0,14, 138. ya, perfecto. ¿Y qué R cuadrado le da? ¿Cuál es el ajuste que tiene este modelo? Valeria de nuevo, ¿no? 0,82. Valeria, ¿no es cierto? 0,82. Sí, Perfecto. Valeria ha estado 0,82. súper participativa. Y le agradecemos a Valeria que nos puede ayudar en esto. Vamos entonces a hacerlo acá en la pantalla para que ustedes puedan revisar. Ahí tenemos el gráfico, pero en este caso no importa, voy a sacar esto, no importa más que nada la línea de regresión. Ahí está. Bueno, vemos que la curva es ascendente, entonces el beta 1 debería ser positivo. Y le pedimos que nos dé ambas información aquí para que la podamos analizar. Ok. Entonces, el 0,14, que está muy bien acá, como me decía recién, entonces su estudiante, su compañera, Valeria. Cuéntame, ¿cómo podemos interpretar el 0,14? ¿Qué vendría siendo el 0,14? Que por cada metro cuadrado el precio de la vivienda se incrementa en 0,14. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Cristina, Muy bien, Cristina, Santander. excelente. Muy bien, Cristina. Entonces, 0,14, ¿ya? 0,14, pero ¿sabes? Mira, lo que voy a hacer es que como está en miles de dólares, lo voy a multiplicar por 1000 para hablar en dólares nomás, ¿no es cierto? Ya, entonces va a ser así. Tal cual como dijo Cristina, por cada metro cuadrado adicional, la vivienda se va a incrementar el precio en 140 dólares o 0,14 miles de dólares. Pero 0,14 miles de dólares corresponden a 140 dólares, que es mucho más sencillo decir por cada metro cuadrado, o eso es lo que vale el metro cuadrado en realidad, ¿no? El metro cuadrado vale 140 dólares. Mejor decirlo así que decir 0,14 miles de dólares, ¿no? Se entiende que es mejor hacerlo así, ¿ya? Entonces, 140 dólares es lo que se va a incrementar el precio de la vivienda cada vez que agreguemos un metro cuadrado adicional a la vivienda, ¿ya? Esa sería entonces la interpretación. Y vamos a llegar al último ejercicio, porque el último, este otro, tiene dos variables, entonces no lo vamos a poder hacer por este método, pero este sí lo podemos hacer. Acá tenemos datos reales del precio del cobre y del tipo de cambio. Entonces queremos ver cómo el cobre afecta al tipo de cambio. ¿Ya? ¿Cómo afecta? Bueno, y al igual que el ejercicio anterior, vamos a tener también un beta 0 y un beta 1. Pero recuerden que el beta 0, bueno, aquí en realidad ni siquiera lo tomamos en cuenta. El beta 0 es 0,52, vale decir que la casa cuesta 52 mil dólares, 52 mil dólares, ¿sí? En ausencia de metro cuadrado. Ese es como el precio mínimo y de ahí para arriba, por cada metro cuadrado que se construye, va creciendo en 140. Ahora, recuerden que el beta 0, la verdad es que puede tener interpretación como no tenerla, porque el aporte que hace, más que explicativo, el aporte del beta 0 es mejorar el ajuste. ¿Y cuál es el ajuste? Que no lo había dicho, un 82%. O sea, los metros cuadrados son capaces de explicar en un 82% el precio de la vivienda. ¿Ya? Ese otro porcentaje, que son como 18%, está en el término error. O sea, no está fuera de lo que
vendría siendo la regresión. ¿Ya? Deberían ser otras cosas que están explicando eso. Pero solamente los metros cuadrados, solamente esa variable explica ya en un 82% el precio de la vivienda. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con el siguiente, que sería el precio del cobre, cómo afecta el tipo de cambio en nuestro país, porque recordemos que el cobre es muy determinante y es muy importante para nuestro país, dado que somos un país eminentemente minero y dentro de la minería el cobre es lo que tiene mayor relevancia. A ver si alguien nos puede comentar los resultados que obtuvo al hacer este modelo de regresión que explica el valor del dólar a partir del precio del cobre para Chile. A mí P1 me dio menos 1,0774. ¿Así? Menos 1,0774. ¿Está bien? Sí, Ya. ¿Y qué R cuadrado le dio? menos, lo que sea, 0,7066. O sea, 0,71 más o menos. ¿Sí? 71% más o menos. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo va el precio del cobre? Bueno, va centavo la libra y el tipo de cambio va en dólares. ¿Ya? Recuerden, los parámetros siempre van de acuerdo a cómo va la variable I, o sea, esos son dólares. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos decir es que el beta 1 se interpreta de la siguiente manera. Cada vez que el precio del cobre aumente en 1 centavo la libra, el precio del dólar va a caer, porque es negativo, aquí hay una relación inversa, va a caer en 1,077 dólares. ¿Ya? Hay una relación inversa. Claro, porque cuando aumenta el precio del dólar, del petróleo, perdón, perdón, del cobre, cuando aumenta el precio del cobre, ingresan muchos dólares a la economía y por efecto de abundancia el tipo de cambio tendría que disminuir. Bueno, veamos eso lo muestra la gráfica. Tendría que mostrar la gráfica en primer lugar una relación inversa que vendría siendo como la primera relación inversa de los ejercicios que hemos estado haciendo porque prácticamente todos tenían una relación directa. Agregamos línea de tendencia y claramente acá se muestra cómo la línea de tendencia ahora nos salió con pendiente negativa y es por eso que el beta tiene un valor negativo. ¿Ya? Ahí. Vamos entonces a poner esto acá y lo vamos a agrandar para que tengamos una mejor visión. Es exactamente como nos decía su compañera, que el valor de beta es negativo 0, negativo 1, o sea, prácticamente un, un peso por dólar es lo que disminuye un peso por dólar, porque así está medido en realidad el tipo de cambio, pesos por dólar. Un peso por dólar disminuye el tipo de cambio cada vez que el cobre sube de precio una unidad. Esa unidad está en centavos de libra. ¿Ya? Y este modelo es capaz de explicar el 71%, es decir, el precio de cobre en nuestro país explica el valor del tipo de cambio o del dólar prácticamente en un 71%. ¿Ya? Que una gran proporción de la variación del tipo de cambio está explicado entonces
por el efecto de el tipo de cambio. Bueno, no sé si tienen algún comentario o si tienen alguna duda de los ejercicios que hemos realizado. De una manera muy sencilla de trabajarlo, pero de todas maneras pueden haber quedado alguna duda, algo que quieran profundizar. No, profe. Perfecto, entonces yo les recomiendo que cada vez que puedan, digamos, hacer este procedimiento, lo hagan porque es sencillo, rápido, le da la información mínima posible, le da la ecuación, le da la gráfica y le da el R cuadrado. ¿Ya? Pero solamente funciona para regresiones simples, ¿ya? Ahora, vamos a hacer algo más sofisticado ahora y vamos a trabajar también sobre estos mismos ejercicios, pero con una herramienta que está acá en Datos, en la pestaña Datos, y esa herramienta se llama Análisis de Datos. ¿Ya? Y esta herramienta de análisis de datos, la voy a pinchar acá, tiene un apartado de regresión. ¿Ya? Entonces, acá nos va a dar mucho más información y no nos vamos a limitar solamente a los beta y al R cuadrado, sino que nos va a dar los intervalos de confianza, nos va a dar los residuos o los errores, nos va a dar la tabla NOVA, vamos a poder hacer el análisis, digamos, en significancia, y la verdad es que es bien completo el output que nos da esta herramienta. Si no tienes cargado entonces el análisis de datos, tienes que ir a complementos de Excel y en complementos de Excel activarlo. ¿Ya? En un procedimiento muy sencillo. Te vas a complementos de Excel, ¿ya? Y ahí mismo usted lo carga. Entonces después cuando va a la pestaña datos, debería aparecer ahí análisis de datos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, vamos a hacer el primero. Vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer todos los ejercicios, pero ahora por este otro procedimiento donde van a ver que vamos a tener mucho más información como para hacer un análisis mucho más completo y poder hacer el análisis de significancia, que en definitiva lo más importante. Entonces vamos a hacer el análisis de datos, vamos a ir a regresión, vamos a poner aquí aceptar y acá nos pide en primer lugar el rango de entrada de la variable i. ¿Ya? Entonces simplemente selecciono acá. Puedo seleccionar también el rótulo del título, ¿ya? Pero acá tendría que ponerle que va con rótulo. ¿Ya? Ahí. Yo lo voy a hacer sin rótulo, ustedes lo pueden hacer con rótulo. Y después acá la otra variable. ¿Ya? Eso es todo. Ya, nada más. Ahora, otras cosas que se le pueden pedir. Gráfico de los residuos, la regresión, la curva de regresión ajustada, que es algo así como este gráfico que tenemos acá, los residuos estandarizados, el gráfico de la probabilidad normal. Entonces, podemos pedirle muchas cosas, pero en este caso no vamos a pedirle tanto, vamos a pedir lo mínimo. Podemos cambiar el nivel de confianza si quieren, pero por lo general trabajamos al 95%. Lo puedo pedir en una hoja totalmente nueva o acá mismo dándole un rango, un rango de salida. ¿Ya? Yo lo voy a pedir en una hoja nueva, ¿ya? Para que quede más limpio y simplemente hacemos aceptar. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito esto para que lo podamos analizar. Voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer ustedes y luego comparamos entonces los valores.
Me comentan si pudieron de alguna manera llegar a este output. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Bueno, espero que eso sea la realidad de todos y que hayan podido llegar sin ningún problema a este output. Veamos qué tenemos acá. Mira, en primer lugar tenemos alguna estadística más bien general. Acá nos dice el coeficiente de correlación. Nos dice el coeficiente R cuadrado, que si tú de alguna manera lo achicas acá un poquito ahí, vendría siendo exactamente el mismo que teníamos acá, 0,8745, 0,8745. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el coeficiente de R cuadrado. Recuerden que había un R cuadrado ajustado, que es cuando queríamos comparar el modelo con otro modelo que explica esto mismo, salario, pero que incorpora más de una variable explicativa, o sea, una regresión múltiple. Si quiero hacer comparaciones entre regresiones múltiples y simples, o múltiples con distinta cantidad de variables, varianza del modelo es este numerito de acá. Ahora, la desviación estándar vendría siendo la raíz de eso. Ahí está. Que vendría siendo ese numerito que ya nos había dado antes en las, digamos, en las estadísticas. ¿Ya? Pero esto está relacionado con eso. Ese número está relacionado con eso, porque eso dividido en eso da fundamentalmente la varianza, ¿ya? Que en este caso sería ese valor. Bueno, acá tenemos el promedio de los cuadrados, que dividido por ese número nos da el estadístico F y nos da el valor crítico de F. ¿Cuándo usamos esto? Cuando es una regresión múltiple y queremos hacer un análisis de, digamos, de significancia global. ¿Ya? Esto lo vamos a usar para un análisis de significancia global. Perfecto. Ok. Ya todo esto que está aquí lo vamos a usar para eso. Recuerden que cuando son regresiones simples no es necesario hacer este análisis. Vamos a ver los coeficientes. Bueno, acá aparecen en primer lugar presentados los coeficientes, que aquí están 0,478 negativo para el beta 0. Intercepción, ese sería el beta 0. Y el parámetro beta 1 sería 0,7341. ¿Ya? Que bueno, obviamente se nos achica acá un poquito. Llega a 0,7341. Y ahí para que se parezca, ahí sí se parecen totalmente uno con otro. ¿Ya? Entonces aquí están los coeficientes. En esta última parte están los resultados de los coeficientes. Aquí podemos encontrar los coeficientes y lo podemos interpretar tal como lo hicimos recién. Luego acá está el error típico de cada parámetro. ¿Ya? El error típico. Ahí. Que estaba en la matriz varianza-covarianza. Bueno, acá no tengo la matriz varianza-covarianza, pero no importa porque tengo la diagonal, ¿no? Que es lo importante, que son las desviaciones estándar de cada uno de los parámetros. ¿Y para qué me sirve ese error típico? Bueno, ese error típico me permite a mí poder hacer todo esto. Lo voy a poner aquí. ¿Qué sería en el fondo? ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo hacer el estadístico T, que me va a permitir a mí hacer la prueba de significancia individual. Recuerden que habían 3 métodos para la significancia individual. Este sería el primer método. Significancia Entonces, ¿por qué es global? individual. No, esta es individual. Este Ah, para ya. Es que significancia como le individual. puso en significancia global. Sí, pero esto que está en verde, déjame pintarlo en verde. Ah, Eso que está en verde es la significancia global. Y esto que está acá es un método para la significancia individual. Recuerden que habían 3. Este sería el segundo método. y el p-val 1. El p-valor sería el segundo método, exactamente. Y el tercer método era este otro, que era en el fondo la
Lo voy a pintar de colores diferentes para hacer la distinción ahí. Y este otro sería entonces el último método, que es el de los intervalos de confianza. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo primero, en primer lugar, puedo rescatar acá el R cuadrado, que es lo mismo que hicimos anteriormente, el R cuadrado, ¿no es cierto? Rescato los coeficientes para poder tener clara cómo es la regresión, interpretarlos. Y paso seguido, hago las pruebas de significancia. ¿Ya? Entonces tengo que ver si este modelo es significativo. Como es una regresión simple, basta que hagamos por algún método, por alguno de los tres métodos, veamos si el modelo es significativo de manera individual. Entonces, recuerden que la H0 era que el beta, vamos a empezar con el beta 0, es igual a 0. ¿Ya? Y vamos a tener que hacer otra hipótesis también, diciendo que el beta 1 es igual a 0. O sea, lo que estamos diciendo es que los parámetros no son significativos. ¿Ya? Si aceptamos, significa entonces que el beta en cuestión tiene un valor de 0 y no es significativo para el modelo. ¿Okay? Si rechazamos, significaría que sí son significativos para el modelo. ¿Cómo sabemos si aceptar o rechazar? Bueno, ahí tenemos tres métodos. El primer método es el método T, que ahí es significativo en la medida que el valor T sea mayor que 2. ¿Ya? Por ejemplo, acá se cumple que el T no es mayor que 2. ¿Ya? Entonces sería no significativo. Entonces acá se acepta la hipótesis nula para el beta 0. Se acepta H0. ¿Ya? En cambio, aquí el estadístico T, como es mayor que 2, acá es significativo el parámetro. Cada vez que sea mayor que 2 es significativo. Como es significativo, se rechaza H0. ¿Ya? Entonces, pero no importa que el intercepto no sea significativo, porque en este caso es una línea, digamos, que nos permite, o sea, es un punto que nos permite mejorar el ajuste, pero no tiene un afán explicativo del modelo. ¿Ya? Lo importante, o sea, no se invalida el modelo. Simplemente después cuando lo rehaga, le quito el beta 0 nomás. Pero aquí es importante que se rechace para el beta 1, porque el beta 1 es el que tiene la explicación, que en este modelo tiene que ver que el salario está explicado por la escolaridad. Si el beta 1 no es significativo, significaría que la escolaridad no tiene una capacidad explicativa del salario. ¿Ya? No lo explica. ¿Ya? Entonces, es significativo y este no es significativo. ¿Ya? ¿Y cómo se sabe entonces con el valor t? Si es mayor que 2, significativo. Si es menor que 2, no es significativo. En valor absoluto. ¿Ya? En valor absoluto. La probabilidad... ¿Eso siempre va a ser así? Sí. Sí, esa es una regla de decisión. ¿Ya? Que como pone el orden que igual a 0 y 0. Perdón, no te escuché lo último. Que ahí pone H0, o sea, hipótesis nula, B0 tiene que ser igual a 0. Sí. Claro. Sí. Esa es la hipótesis que se hace. Y eso es lo que se acepta o se rechaza. En este caso se acepta para el beta 0, pero se rechaza para beta 1. Rechazar implica que el parámetro es significativo. Aceptar significa que el parámetro no es significativo. Otra forma, pensemos que no tenemos a mano el estadístico T. Entre paréntesis, el estadístico T se calcula tomando el coeficiente y dividiéndolo por el error típico. ¿Ya? Si yo tomo el coeficiente del beta 0 y lo divido por el error típico del beta 0, me debería dar el valor de t, el estadístico t. ¿Ya? Lo mismo para el coeficiente beta 1. Tomo el coeficiente y lo divido en el error típico. ¿Ve? Esos valores son exactamente los mismos que están acá. Así es como se calcula el valor t, dividiendo este por este parámetro.
Veamos entonces ahora la probabilidad. ¿Ya? En términos de la probabilidad, uno acepta en la medida que sea mayor que 0. Perdón, mayor que 0,5. ¿Ya? Y rechaza en la medida que sea menor que 0,5. Lo voy a poner acá. T mayor que 2 se rechaza. H0. ¿Ya? Aquí el P, si es menor que 0,05, se rechaza H0. ¿Ya? Si es menor a 0,5, se rechaza H0. Esas son como las reglas de decisión. Ahí se las estoy colocando para que nos acordemos. Entonces, en el caso anterior, se rechaza H0 en el caso de que en valor absoluto el T sea mayor que 2. Bueno, acá no es mayor que 2, entonces se termina aceptando, y aquí si es mayor que 2, entonces se termina rechazando. En el caso del valor P, la regla es, si el P es menor al 5% o 0,05, se rechaza. ¿Ya? Y obviamente si no ocurre eso, se acepta. En este caso es 0,65, es 65%, entonces obviamente no puedo rechazar y se acepta H0. Tenemos que llegar a la misma conclusión porque los métodos son complementos, o sea, son sustitutos unos de otros, digamos. Es decir lo mismo, pero por vías distintas. Entonces yo no podría, por el estadístico T, rechazar, por ejemplo, y por el p-value aceptar. No, tiene que coincidir digamos, la respuesta porque son métodos alternativos. Yo puedo usar cualquiera de los tres métodos. En la generalidad siempre vamos a utilizar el del valor P porque es más general. ¿Ya? Acá yo tengo que saber que el T es mayor que 2. En otras pruebas tendrá que ser mayor a 4, en otras pruebas tendrá que ser mayor a un cierto valor. En cambio acá siempre es más parejo, se mantiene, digamos, la situación. Siempre que el P sea menor al 0,05 se va a rechazar H0. Bueno, en el caso, este otro, fíjense que tiene un exponente 0,06, ¿ya? Significa que, a ver si le sumo uno, significa que antes del 2,7, antes del 2 existen 6 ceros hacia adelante. Entonces un valor súper chiquitito, o sea, es mucho menor al 5%. Por lo tanto, como es menor, el valor P o el p-value es menor al 5%, se rechaza H0. ¿Ya? Lo que implica que el beta es significativo, el beta 1 y el beta 0 no es significativo. Y por último, teníamos el intervalo de confianza. ¿Ya? Si en el intervalo, en el intervalo no está el 0, entonces se rechaza H0. ¿Ya? Si en el intervalo se rechaza H0, perdón, si en el intervalo no está el 0, se rechaza H0. Suena como un poco enredo de palabras, pero lo que estamos viendo es que el beta tome valores 0. Entonces, veamos el primer intervalo. ¿Está el 0 ahí contenido? Si es que va desde el menos 2,79 al 1,84. En ese intervalo, ¿está el 0? El intervalo es el intervalo para el beta 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está el 0 o no está el 0 ahí? Sí, sí está. Sí está. Entonces tendría que aceptar porque la prueba dice que el beta 0 toma valores 0. Entonces recuerden que este intervalo tiene un 95% de confianza, o sea, hay un 95% de posibilidades que nuestro beta tenga un valor 0. Entonces, como va a tomar un valor 0 con un gran porcentaje de posibilidades, le ponemos se acepta H0. Pero en el otro caso, fíjense que está de 0,54 y 0,91. Ese es el intervalo para el beta 1. Entonces pregunto si ahí está el 0 o no está el 0. No, no está.
no está el 0. Como en el intervalo no está el 0, entonces se rechaza la hipótesis nula. Cada vez que rechacen hipótesis nula, por cualquiera de los tres métodos, usted tiene que concluir que ese parámetro es significativo. Si usted acepta, usted tiene que concluir que el parámetro no es significativo. ¿Ya? En el caso como en este caso particular, nos dio el beta 0, que es el intercepto, lo que yo tendría que hacer es cuando formule nuevamente el modelo, es eliminarlo de la especificación. ¿Ya? Decirle al Excel, no calcule el beta 0. Y tener un modelo sin ese valor. Así que no es tan grave eso. ¿Cuál sería grave? Que el beta 1 me salga que no es significativo. ¿Por qué sería grave? Porque significa que entonces la escolaridad no tiene capacidad explicativa respecto del salario. Y el modelo entonces no tendría que buscarme otro modelo, ¿cierto? Otra X que sí tuviese una capacidad explicativa respecto del salario. Porque la escolaridad estaría probando que la escolaridad existe evidencia estadística que dice que no guarda relación con el salario. No explica una cosa a la otra. No sé si se entiende, digamos, el resumen. No sé si alguien tiene alguna ¿Profe? consulta. ¿Sí? En el caso del primer método, ¿cómo uno sabe a qué número debe ser mayor el t? Siempre, mira, el valor, por lo general, bueno, uno lo puede calcular. De hecho, en la diapositiva yo les tengo puesto cómo se calcula el valor de t para que lo sepan así de manera estricta, pero basta que tú digas si es mayor que 2, porque el numerito calculado siempre da 2,1, 1,99, 2,3, 2,4, pero siempre está en torno al 2, ¿ya? Entonces, siempre que sea mayor que 2, vamos a rechazar en valor absoluto, ¿ya? Porque es un número, porque en el fondo yo estoy buscando la prueba, o sea, una T-de-Student, 2 colas, y encierro entre medio el 95%. ¿Ya? Entonces recuerda que la prueba, la normal, perdón, es una símil de la T-Student es una símil de la normal para cuando tengo pocos datos. Por ejemplo, acá tengo 13 datos nomás. En general siempre voy a tener pocos datos en econometría, en la generalidad. ¿Ya? Entonces, para obviar ese tema, ese problema de que tengo pocos datos, siempre se trabaja con la T-Student, pues se llama estadístico T. Entonces, si tú tomas la normal y tomas el 95% y hace 2 colas, eso te da como 1,96 más o menos el número. Pero como tú sabes que la T-Student hace un ajuste para pocos datos, ese 1,96 crece un poquito y llega como a 2 y algo, siempre llega como a ese número. Entonces incluso basta, yo ni siquiera lo calculo, yo simplemente miro, veo si es mayor o menor a 2. Ahora, por eso siempre es mucho más, es más exacto este otro, digamos, ¿no? Este de acá, el que uno usa finalmente, el p-value, porque el p-value tú trabajas al 5%, al 10%, al 1%, al porcentaje que el investigador quiera darse, y te ahorras por ahí ir a calcular a la tabla el valor de t. Pero ten por seguro que va a ser un número muy, muy parecido, digamos, en este caso, a 2. ¿Ya? Tendrías que ir a la T-de-Student, que yo lo puedo hacer acá. Te doy el valor. Mira, lo voy a hacer aquí en el Gretel. No sé si se está observando ahora el Gretel. Entonces, tabla de estadística. Voy a ir a la T. Entonces, grado libertad, para este caso son 11. Y cola a la derecha 0.025. Y el número sería 2,2. Si lo quiere en manera exacta, 2,2. ¿Ya? Pero te fijas que es un número que siempre va a estar en torno a 2. Y si son muchos datos y se puede aproximar a una normal, va a ser, como te decía, 1,96. Mira, a ver. Vamos a ver acá mismo, lo vamos a buscar. Herramientas, tabla estadística.
tengo acá, aquí está la normal. Ya, cola a la derecha. 0.025. 1.96, ¿viste? 1.96 es que si yo quiero encerrar ese 95%. Ahora, como está ajustado, para pocos datos, ese numerito crece un poquito y llega como alrededor de 2, 2, y algo. Siempre va a estar en torno a ese número. Así que lo puede hacer así tranquilamente, decir ya el número es 2. No sé si respondo con eso tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Se entiende súper bien. Ok. Bueno, no sé si se dan cuenta que acá tenemos para hacer mucho más análisis, ¿no es cierto? Acá tengo el R cuadrado, ¿no es cierto? Tengo los parámetros, que es lo mismo que me da en definitiva la parte gráfica, pero aquí ya puedo hacer un análisis de significancia, que es lo que yo quiero en realidad demostrar. Pues yo quiero demostrar si la X efectivamente explica la variable Y, porque esto puede ser una coincidencia, ¿ya? Puede ser una coincidencia, ¿no? Sobre todo cuando están los datos históricos, muchas veces uno se confunde que esté subiendo una variable y la otra también esté subiendo o bajando y uno diga, mira, parece que hay una relación entre esa variable y otra, y no es necesariamente una relación, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que veo mi reloj y son las 12 del día, suenan las campanas, ponte tú, ¿ah? O tocan la bocina los bomberos, ¿ya? Y eso acontece todos los días, pero eso no significa que, aunque acontezcan siempre a la misma hora y todos los días, no significa que hay una capacidad explicativa, o sea, que la aguja de mi reloj haga tocar la bocina de bombero para las 12 del día, ¿no? Si un día el reloj no está corriendo, ¿no es cierto? Digamos, la bocina va a tocar igual, digamos, ¿no? O sea, no guarda relación. Entonces, eso es lo que yo en definitiva quiero mostrar en un modelo de regresión lineal. Más allá del R cuadrado, más allá de la regresión, quiero demostrar estadísticamente que la variable X o las variables X tienen una capacidad explicativa de la variable Y. ¿Y cómo hago para que tenga cómo sé que tiene una capacidad explicativa? Porque los parámetros que acompañan a esa variable son significativos. Si los parámetros que acompañan a la variable, en este caso el beta 1, que es la que acompaña a la escolaridad, si es significativo, entonces hay una capacidad explicativa, predictiva de la escolaridad respecto de las rentas. ¿Ya? Así es como se demuestra eso. ¿Ya? Más allá del R cuadrado. O sea, a mí la verdad es que no me interesa que usted me diga, oye, el R cuadrado es súper bueno, un 89% o un 99%. Ya, pongamos en un caso extremo, un 99,9%. ¿Y es significativo el parámetro? No, no es significativo, pero tiene un R cuadrado grande. Entonces, decir, no, pues entonces el modelo no te sirve. Porque más allá que un R cuadrado alto, lo que uno está buscando es que haya una capacidad explicativa y predictiva de la variable X respecto a la variable Y. Y eso siempre va a suceder en la medida que el parámetro sea significativo. ¿Ya? Ok. Bueno, si no tuvieron problema entonces con hacer este ejercicio, les propongo que les voy a dar unos minutitos para que hagan el ejercicio número 2. ¿Ya? Ese que tenía años y ventas. Entonces, a ver si pueden de alguna manera interpretar y ver si es significativo el beta 0, el beta 1, y si llegan a los mismos resultados con el R cuadrado y el valor de los parámetros, ahora utilizando la herramienta de análisis de datos. ¿Ya? Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer y ustedes me comentan en primer lugar los valores y si son significativos o no los parámetros.
Entonces ya habíamos visto, habíamos adelantado que por el método gráfico, ¿no?, de dispersión, ya habíamos conocido el parámetro beta 1, beta 0, y sabíamos que este modelo tenía una explicación del 95,86%. Pero ahora queremos ver si eso es fruto de la casualidad o realmente hay evidencia estadística de que el tiempo, los años, explican las ventas de I. Para eso tenemos que contestar si es significativo el beta 0 y el beta 1. Por cualquiera de los tres métodos. Ustedes me dicen si es significativo o no el modelo. En este caso, perdón, los parámetros. Bueno, la idea entonces es que tanto para el ejercicio de la hoja 2, el ejercicio de los metros cuadrados y el ejercicio del cobre puedan señalar si los parámetros son significativos. ¿Ya? Así que voy a dar 10 minutitos para que lo puedan terminar y luego regresamos y comparamos los resultados. ¿Ya? Así que para que trabajen tranquilos y puedan practicar los cálculos y la interpretación de la significancia de cada parámetro.
Bueno, hola, consulto cómo le ha ido, si han podido con la tarea, si han podido contestar la pregunta si los parámetros son significativos a través de esta herramienta en Excel. Profe, en lo de los coeficientes sí, y en el estadístico T, pero con probabilidad como que no sé, no pude hacerlo. Ah, perfecto. Oye, ¿y tú me podrías, por ejemplo, compartir pantalla para revisar? ¿Te animas? Es que lo hice en el computador y estoy del tablet conectada. Ah, ya, perfecto. ¿Alguien que quiera compartir su trabajo? Pero no se peleen, pero no todo al mismo tiempo. Bueno, lo voy a hacer yo acá y vamos a ir revisando entonces rapidito. Hacemos insertar. No, de verdad que lo vamos a hacer ahora por datos y análisis de datos. Vamos a la regresión. Y lo que tenemos que hacer acá es el valor de i, ¿ya? El valor de i, que sería esto de acá. Y luego el valor de x, ¿ya? Que sería este valor de aquí. Vamos y hacemos entonces el output en una hoja nueva que es como lo veníamos haciendo anteriormente. Ahí sí. Fíjense que esto se repite acá porque esto es solo intervalo de confianza, ¿ya? Se repite porque cuando yo le doy la opción de calcular esto a un 90%, a un 99%, o le cambio el porcentaje, siempre me da el 95 más el que yo le pido, ¿ya? Pero cuando le pido exactamente el 95% se duplica, digamos. Este es el que le pedimos nosotros, 95%. Pero ya por defecto siempre te da el de 95%, ¿ya? Por eso se repiten estos valores acá. Bueno, aquí tenemos entonces los coeficientes. Veamos cómo se veían en el otro caso. 51.225. Ahí está, 51.225 y 25,59. Uno es el beta 0 y el otro el beta 1. Recuerden que siempre el primero es el beta 0 y el segundo es el beta 1. Veamos entonces el R cuadrado. Un R cuadrado del 0,9585, 0,9585, 86, digamos, si lo ajustamos acá, ¿no es cierto? Exactamente el mismo valor. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar de lado porque es una regresión simple. Vamos a ir directo acá a hacer digamos, el análisis de significancia individual. Entonces, por el estadístico T, en valor absoluto, tienen que ser mayores que 2, como lo habíamos dicho recién, para poder rechazar. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces, bajo este método, si el t es mayor que 2, se rechaza la hipótesis nula y serían significativos. Aquí, tanto el beta 0 como el beta 1 serían significativos. ¿Ya? Entonces, beta 0, beta 1, en este caso, sí serían significativos. Por separado, ¿cierto? Con por este criterio. Vamos a ver con el tema de la probabilidad. Ya, veamos entonces la probabilidad cómo era. La probabilidad decía si P es menor a 0,05, entonces se podría rechazar y era significativo. Bueno, mira, acá tiene un negativo 0,07. Eso significa que hay 7 ceros antes. O sea, esto en realidad es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 7 ceros. 16, ese es el número. ¿Ya? 1603. Ese en definitiva es el número cuando tiene ahí un 7 negativo. Significa que delante del 16 hay 7 ceros. ¿Ya? ¿Te fijas? El mismo numerito.
Pero ese es el número en definitiva. ¿Ya? O sea, es casi cero en realidad, ¿no? Y como se requiere que sea menor que 0,05 y esto es casi cero, entonces se rechaza. Se rechaza. Y como se rechaza, entonces es significativo. ¿Ya? Entonces llegamos al mismo resultado. Los dos casos es casi cero. Y por último, el último método, ¿no es cierto? Tenía que ver con los intervalos de confianza. ¿Ya? Y en cuanto a los intervalos Profe, de pero, confianza, ¿sí? profe, si los dos son menores que cero y se puede No, rechazar las dos, ¿o cómo es eso? es por separado. Primero, rechazar para beta 0, sí. Por lo tanto, el beta 0 es significativo. Y después, mira este numerito, y es menor que 0,05, se rechaza. Este es para el beta 0 y este es para el beta 1. Ah, ya. Aquí no estoy combinando, estoy haciendo por separado. Recuerda que hay un análisis individual. ¿Ya? Tal como lo Profe, hicimos, Profe, está ahí. tal como lo hicimos acá, pero acá uno se aceptaba y el otro se rechazaba. Pero en este caso, aquí rápidamente yo miro y ambos son menores al 0,5, así que a los dos le coloco que es significativo. Dígame. Alguien iba a decir algo, parece, ¿no? profe, ¿por qué en el estadístico T, por qué los dos son significativos? Si dice que T tiene que ser mayor a 2 y en el beta 0 es menos 14. Pero en valor absoluto. Ah, siempre en Porque valor absoluto. en valor, claro, porque esta es una prueba de la curva T de Student que es simétrica y lo que acontece para la cola derecha es lo mismo para la cola izquierda. Por eso en valor absoluto. Creo que lo dije recién, pero si no lo dije, es mayor que 2 en valor absoluto. ¿Ya? Y con el intervalo de confianza, para que sea significativo, no tiene que estar el 0. A ver, veamos este es el intervalo del beta 0. ¿Ya? El que estoy acá analizando. Lo voy a pintar así como amarillo. Entonces pregunto, ¿está contenido el 0 acá? ¿Sí o no? ¿Quién piensa que sí y quién piensa que no? No, profe. Perfecto. Fíjense, como norma general, si tenemos los dos extremos, inferior y superior, son del mismo signo, significa que el 0 no está ahí. ¿Ya? Si tengo el límite inferior con un negativo y el límite superior con un positivo, ahí sí estaría el 0. Entonces veo si los signos son iguales, nunca va a estar el 0. Ahí. ¿Ya? Entonces acá, como no está el 0, se rechaza y al rechazar el parámetro es significativo. Y lo mismo tendría que hacer para el otro valor. Ahora, acá tengo dos extremos positivos, entonces el 0 no está ahí. ¿No? En la línea, en la recta numérica, vemos que el 0 no está ahí. Entonces, también podríamos concluir que es significativo. ¿Ya? Entonces, este modelo tiene intercepto, porque el beta 0 salió significativo. En cambio, el anterior, este modelo, como no era significativo, no tenía que tener intercepto. Pero en este caso hemos visto que sí tiene que tener intercepto. Y más importante todavía es que el tiempo sí tiene una capacidad explicativa, lo hemos probado estadísticamente hablando, para el valor de las ventas. ¿Ya? Entonces, son significativos en ambos casos. ¿Ya? Y en eso consiste entonces lo que usted tiene que hacer en cada uno de los ejercicios. Digamos. No basta simplemente con determinar el valor de los parámetros, que los signos de los parámetros coincidan con lo que usted está esperando que sea. Recuerden que esa prueba también hay que hacerla, que los signos sean los adecuados, interpretar el R cuadrado, sino que también queremos verificar si la variable X es significativa, digamos, ¿no? Si realmente aporta información estadísticamente significativa al modelo. Aquí hemos probado que sí. ¿Ya?
el año está relacionado con el beta 1. Entonces acá podríamos concluir como el beta 1 es significativo, que el tiempo o el año aporta información estadísticamente significativa para explicar las ventas. ¿Cómo les dio el otro ejercicio? Los metros cuadrados entregan una información estadísticamente significativa para explicar el precio de la vivienda o no. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Este modelo tiene intercepto o no debería tener intercepto? Todavía no lo termino yo, profe. Ah, ya. Entonces voy a dar unos minutitos más. Ya, acá me hacen una pregunta del ejercicio anterior. Me preguntan ¿por qué con el estadístico T ambos parámetros son significativos? Porque esa es la regla. Cada vez que el T sea mayor que 2, entonces queda en la zona de rechazo. Recuerda que esto es una curva asimétrica donde la cola derecha está del 2 hacia la derecha y la cola izquierda está del -2 a la izquierda. Entonces, si cae en esa zona mayor a 2 o menor a -2, entonces cae en la zona de rechazo. ¿Ya? En la zona de rechazo. Entonces, imagínate acá sale 14, entonces cae obviamente en la zona de rechazo porque el límite entre la zona de aceptación y zona de rechazo ¿ya? Está en más o menos en el 2. ¿Ya? En el 2, ahí termina la zona de aceptación y a la derecha comienza la zona de rechazo. Entonces, como son curvas simétricas, basta que tomes el valor cada uno por separado y te das cuenta que en ambos casos va a caer en la zona de rechazo. Por lo tanto, por eso rechazamos la hipótesis nula. No sé si te queda clara esa explicación. Recuerda que esto es así. ¿Ya? Ahí, entonces lo que estoy diciendo es que aquí está el -2, perdón, el 2, no el -2. Está el 2 y por aquí está el -2. ¿Ya? Y acá está el 95%, que es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y aquí está la zona de rechazo. Entonces, si tú miras este 14, da -14, o sea, da por aquí. ¿En qué zona cae? En la zona de rechazo. Y aquí da 14 positivo. ¿Dónde cae? Aquí. También en la zona de rechazo. ¿Ya? No sé si ahí le quedó más clara la explicación. Ok. Sí, profe, gracias. Aquí está el 2,5%. Y aquí está el otro 2,5%. Y ahí tenemos entonces la zona de aceptación.
en el caso del intervalo de confianza, por ejemplo, para el beta 1, que serían estos valores que están acá, esto se explica así, ¿no? Aquí está el tema de la normalidad. Acá el valor estimado para el beta 0 es 25. Ese es el valor estimado promedio. Pero el intervalo de confianza, con un 95%, es que el intervalo esté entre 21,5 y el otro es 29. 29,6. ¿Ya? Ahí está el verdadero valor poblacional del beta 1. Entonces, como pueden ver ustedes, estamos con un 95% de confianza de que el beta 1 no va a tomar un valor de 0, porque va desde el 21 al 29. Lo mismo para el caso del beta 0. ¿Ya? Perdón, ahí me salió muy feo. En el caso del beta 0, el valor medio es negativo 51.225. 51.225, pero negativo. Ese es el valor medio. Y inferior, negativo 43.180. Y superior, esto es una normal, por favor. Aquí me salió muy feo digamos, el dibujo. 59.270. ¿Ya? Aquí tenemos la zona de rechazo. Y aquí tenemos 95% de confianza. O sea, fíjense que acá el verdadero valor poblacional es el negativo. Está entre esos valores. Perdón, yo acá me equivoqué. Perdonen. Aquí, como son valores negativos, tengo que hacerlo al revés, ¿cierto? El 43 es el superior backup, porque son negativos. 43.180, ahí sí. Y acá sería menos 59, ahí sí. Menos 59.270, ahí sí que sí. Entonces, el verdadero valor poblacional del beta 0, con un 95% de confianza, está entre estos valores. Y como pueden ver ustedes, es, en este caso, distinto de 0. Lo mismo que el beta 1. El beta 1 no toma valores de 0. Y estoy seguro un 95%. ¿Ya? Por eso que rechazo la hipótesis nula, porque no son iguales a 0. Por lo tanto, ambos valores son significativos. Vamos al siguiente ejercicio con el tema de los metros cuadrados. ¿Qué me podrán decir ustedes si en los metros cuadrados dan una información estadísticamente significativa para explicar el precio de la vivienda o no? ¿A qué conclusión llegar? El B0 no es significativo y que el B1 sí es significativo. Perfecto. Entonces este modelo no tendría intercepto. ¿Ya? Bueno, no tendría intercepto. Y el beta 1, lo que no anula el modelo sigue sirviendo, así que no tenga beta 0 no es problema. Y lo que importa es que el beta 1, que está relacionado con los metros cuadrados, sea significativo. Entonces, si es significativo, significa que los metros cuadrados sí tienen una capacidad predictiva, explicativa del precio de la vivienda. ¿Ya? Lo vamos a calcular acá para que ustedes puedan ver los datos. Vamos a análisis de datos, regresión. Vamos entonces con la variable y. Vamos ahora con la variable x. Y en definitiva, acá vamos a ver entonces los distintos valores. ¿Ya? Ahí estamos, entonces vamos a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Ahí está. ¿Ya? Entonces veamos el R cuadrado que tenía, que era de un 82,05, que
si ajustamos acá la cantidad de decimales, es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo R cuadrado y los parámetros siguen siendo también los mismos. 52,3 el beta 0 y 0,13 el beta 1. ¿Ya? Entonces hemos llegado a los mismos resultados. Ya lo hemos interpretado antes. Muy bien, como decía su compañera recién, no es significativo porque es menor a, digamos, a 2. O sea, si hacemos acá en este caso el gráfico, ojalá que ahora me salga mejor. Ahí, ¿cierto? El T de student, recuerden que va entre 2 y menos 2. Y aquí está la zona de aceptación, ¿cierto? Ahí está la zona de aceptación. Y en este caso, el beta 0 me da 1,4. O sea, me cae acá en la zona de aceptación el beta 0. Muy bien, como decía su compañera recién. Y en cambio el beta 1, que puedo usar el mismo gráfico porque en definitiva es exactamente lo mismo. Da 7,4, lo que queda en una zona de rechazo, ¿no? El beta 1 quedaría acá 7,4, quedaría en la zona de rechazo. Aquí quedaría el beta 1, ¿sí? Que es 7,4 el valor de t del beta 1. Y el valor de t de beta 0 es 1,4. Entonces, bajo la regla de la prueba T, rechazo para beta 1 y acepto para beta 0. ¿Ya? En el caso del valor P, aquí podemos ver que ese valor es más grande que 0,5. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Y acá es más pequeño que un 5%. Recuerden que el valor P es la probabilidad de equivocarme al rechazar una hipótesis nula. Entonces, como no quiero equivocarme, acepto errores muy pequeños. ¿Qué error? Un 5%. Entonces, mientras ese error sea menor al 5%, se rechaza. Aquí se rechaza. Se rechaza porque el P tiene que ser menor al 5%. ¿Ya? Pero en este otro caso no puedo rechazar en el de 0,18. Y por el lado de los intervalos, veamos el beta 0. Si aquí vamos a hacer el intervalo del beta 0, entonces el valor medio del beta 0 es 52,4. Ahí, 52,4. Esa es mi estimación. Pero como intervalo, para estar un 95% seguro, este valor va desde el menos 28 hasta el 133. ¿Ya? Y en ese valor está el verdadero valor poblacional del beta 0. Ahí con un 95% de seguridad. Entonces acá me preocupo porque en realidad aquí sí está el 0. ¿Okay? Claramente está el 0. Entonces, ¿el beta 0 puede tomar valores de 0? Sí, porque está dentro del intervalo acá de confianza. ¿Ya? En cambio el beta 1, si hago acá la gráfica para el beta 1, que tiene una media de 0,14, ¿ya? Esto es para el beta 1, ese va desde 0,09 como límite inferior a un límite superior de 0,18. Ahí está. Y aquí estoy con un 95% de confianza, de seguridad, que el valor poblacional va a estar acá. Entonces, ¿el beta 0 toma valores de 0? No. No toma valores de 0. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Así que muy bien la conclusión que había sacado recién su compañera. Y llegamos con el último, que en el fondo es, si me podrían indicar
si el precio del cobre efectivamente explica el tipo de cambio. Recuerden, el R Sí, cuadrado profe. no es suficiente. ¿Sí? ¿Tiene intercepto Sí. este modelo? Sí, También tiene. O sea, te salieron significativos ambos parámetros. ¿Ya? sí, ambos. Perfecto. Entonces lo vamos a trabajar aquí para ya ir cerrando estos ejercicios. Y aquí vamos a datos. Análisis de datos. Vamos con la regresión. Vamos con el valor de Y primero. Y el valor de X. Vamos acá a corroborar efectivamente lo que dice Valentina, ¿no es cierto? No, Cristina. Cristina era, sí, Cristina, perdón, perdón, Cristina. Sonaba parecido. Ya, entonces verifiquemos si son los mismos números. Un R cuadrado 0,7066. Ahí si ajustamos el número de decimales, efectivamente es lo mismo. Los parámetros 9,18 positivo, el beta 0. Ahí 9,18 y negativo 1,077. Perfecto. En valor absoluto, el beta 0 es mayor que 2, cae en la zona de rechazo. En valor absoluto, el beta 1, su valor T es de 7, cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, es significativo tanto el beta 0 como el beta 1. Muy bien lo que decía recién Valentina. Oh, perdón, Cristina. Cristina, ¿no es cierto? Y acá Sí, también profe. los valores son menores al 5%, por lo tanto también se rechaza la hipótesis nula. Y aquí podemos ver que los intervalos son siempre del mismo signo, tanto el inferior como el superior. En el primer caso positivos y en el segundo caso negativos. Entonces, cualquiera de los tres métodos que usted hubiese elegido siempre va a llegar a la misma conclusión que Cristina, en el sentido de que tanto el beta 0, perdón, estaba por acá, tanto el beta 0 como el beta 1 sí son significativos. ¿Ya? Y dejé para el final la regresión múltiple. ¿Ya? Entonces, aquí está la regresión múltiple. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos dos variables explicativas en vez de una? ¿Ya? Acá tengo el Producto Interno Bruto, aquí tengo la inversión y aquí tengo la importación. Ya pensemos que eso es los datos. Entonces, fíjense que tengo ahora 2x en vez de una. Bueno, ya no puedo hacer un gráfico y pedirle la regresión. Lo que tendría que ser obligatoriamente usar entonces mis análisis de datos con el tema de regresión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a tomar la variable y, sería el Producto Interno Bruto, ahí. Y cuando nos piden la x, simplemente seleccionamos todas las x que tengamos que seleccionar. Aquí podemos seleccionar más de una. ¿Ya? Lo que sí, las x tienen que estar una al lado de otra para poderlas seleccionar todas de una misma vez. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y luego ahora hacemos aceptar. Entonces aquí tendríamos que el modelo... Profe, disculpe, es que se me fue el internet. ¿Cómo apretó después de la regresión? Ah, ya lo hacemos de nuevo. Ya, dame un segundito. Acá. Entonces voy a insertar. No, perdón, datos. Análisis de datos, regresión. Entonces selecciono la I, ¿ya? Como lo veníamos haciendo anteriormente. Y el único cambio ahora es que cuando selecciono la X, selecciono las dos X al mismo tiempo. ¿Ya? Las X tienen que estar Ya, profe. pegaditas unas con otras. Y luego le hace aceptar. Ahí usted me comenta si efectivamente lo pudo hacer. Tendría que llegar así algo como esto. Sí, profe, me dio lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo mismo, el R cuadrado
¿ya? Acá están los distintos coeficientes, ¿ya? Del beta 0, beta 1, beta 2. Este está relacionado con la inversión y el beta 2 con la importación, ¿ya? Veamos si son significativos. Hagamos el análisis individual. Entonces tendríamos que tener el beta 0, el beta 1 y el beta 2. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, más parámetros y la idea es que ustedes me digan si son significativos sí o no. Esa es la pregunta, si son significativos. El beta, y vamos a hacerlo con la prueba T primero. ¿Es significativo el beta 0? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Ya, porque el valor T es mayor que 2 en valor absoluto. Perfecto. ¿Cómo sería el beta 1? ¿Sería significativo? no, profe. No. No. ¿Están de acuerdo en los demás que no es significativo? Sí, profe. Perfecto. Profe. ¿Y el beta 2 sería significativo? Sí, profe. Ya, recuerden que esa es la pregunta. Por el método T sí es significativo. Perfecto. Ya, entonces vamos ahora por el valor P. ¿Ya? Recuerden que acá para que sea significativo tiene que ser menor al 5%. ¿Este valor es menor al 5%? Sí, Ya, entonces es significativo. ¿Este valor es menor al 5%? no, Entonces no es significativo. Y por último, ese número que está ahí, ¿es menor al 5%? sí, Entonces sí es significativo. Y finalmente, ¿no es cierto? Por el lado del intervalo de confianza, vamos a ver si esto es así. ¿Ya? Entonces, el primer caso del beta 0 por el lado del intervalo de confianza, ¿creen ustedes que es significativo? no, profe. No es significativo. ¿Por qué no es significativo? Porque son los dos números negativos y no estaría el 0. La idea es que para que sea significativo es que no está el 0. Si está el 0, deja de ser significativo. Porque si es 0 significa que el beta no debería estar en el modelo. ¿Fíjate? Entonces deja de ser significativo. Para que sea significativo tiene que estar en el modelo y para eso tiene que ser distinto de 0. Entonces, si tú analizas acá, ¿está el 0 ahí? Si no está, entonces es significativo. Si No está. está el 0, entonces no es significativo. ¿Ya? Como no está el 0, sí es significativo porque significa que el parámetro tiene un valor diferente a 0. Veamos este otro valor acá. Aquí es distinto, ¿no es cierto? ¿Aquí está el valor 0 o no está el valor 0 aquí? Sí está. Sí está. Entonces lo que implica que el beta toma un valor de 0. Y si el beta tiene un valor de 0, da lo mismo que esté o que no esté en la regresión porque cualquier variable por 0 es 0. Por lo tanto, deja de ser significativo. No es importante en la regresión. No aporta ninguna información, digamos, estadísticamente significativa o una información relevante para el problema. Entonces, no es significativo. Y en el último caso, Sí sería significativo. perfecto. Entonces, ven que independiente, digamos, del método que utilicemos, vamos a llegar siempre a la misma conclusión. ¿Ya? Ahí entonces sería nuestro cuadro resumen. Pero eso no basta,
porque esta es una regresión múltiple. Entonces, aparte de hacer la significancia individual, se tiene que hacer la significancia global, ¿ya? Y para la significancia global, entonces necesito este análisis de varianza o ANOVA, ¿ya? El estadístico F es el que se utiliza acá. Vamos a ver aquí el estadístico F. El estadístico F tiene una forma así, asimétrica. Acá tiene un valor. Este sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y este sería la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Como es un análisis global, yo lo que quiero probar acá es que la información en conjunto combinada es significativa. Entonces la hipótesis nula es que el beta 0 es igual al beta 1 y es igual al beta 2 y algunos de esos toma un valor de 0. ¿Ya? Versus la alternativa obviamente que es que son beta sub i son distintos de 0. ¿Ya? O al menos alguno es distinto de 0. ¿Ya? Entonces acá yo tengo dos formas de poder aceptar o rechazar la hipótesis. Con el valor de f. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que acá en el valor t era la t de student, entonces era simétrica? Y aquí teníamos el 2 y el menos 2. Más menos el número. Bueno, acá es el cuadrado. Entonces, 2 por 2, este numerito tendría que ser un número parecido a 4. ¿Ya? Eso hace la división entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. ¿Ok? Y el valor que tengo que analizar para entender si caigo en la zona de aceptación o la zona de rechazo es este valor f que me da la análisis de varianza. Ahora, ¿por qué lo estoy utilizando ahora y no antes? Porque solamente se utiliza cuando es una regresión múltiple. Miren ustedes la hipótesis. La hipótesis tengo que tener, digamos, más de 2 parámetros que calcular. ¿Ya? Tengo dos variables que se combinan entre sí, en este caso la M y la inversión, que sería importación e inversión. Las dos las tengo que combinar y ver si combinándola es una buena decisión para explicar el PIB. ¿Ya? Y aquí vi que por separado la inversión no es un buen explicador. O sea, no explica bien, digamos, el problema. ¿Ya? No explica bien el problema, pero sí, en este caso, la variable m, ¿ya? Y que tiene intercepto. Pero esto es por separado. Yo ahora lo quiero ver de manera conjunta. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, dice 371. O sea, cae obviamente en la zona de rechazo muy lejano aquí y tendríamos que descartar esa hipótesis y decir que el modelo en su conjunto es significativo. ¿Ya? La pregunta aquí es, ¿el modelo en su conjunto es significativo? Ahí respondemos una sola vez nomás, porque no es individual. Usando esta herramienta, o sea, este criterio, perdón, del valor f, que aquí nos da 371, claramente que descartamos esto y como son en conjunto no son igual a 0, sino que son distintos de 0, decimos que sí son significativos de manera conjunta el modelo. ¿Ya? Y el otro criterio es con el valor P. Y es lo mismo, para rechazar tiene que ser menor al 5%. Como podemos ver ahí, eso es mucho menor al 5%, es casi 0, hay 22 0 antes del 6, por lo tanto también rechazamos la hipótesis nula
y llegamos exactamente a la misma conclusión. El modelo es significativo de manera global. No sé si hay dudas al respecto. Profe, entonces la misma, son las mismas reglas para en una individual y global. No, son totalmente diferentes porque acá uso la F y el valor crítico de F. Y en la individual uso T, P o el intervalo de confianza. Son diferentes. Y para lo global, analizo, uso acá la información que me da la NOVA. En cambio, para la individual utilizo la información que está en la parte inferior del output, que es el valor T, la probabilidad inferior y superior. Por lo tanto, son distintos. ¿Te quedó la idea que era lo mismo? Ahí entendí, profe. Ya. No sé si el resto tiene la misma duda. No, profe. Ya. Bueno, entonces voy a dejar acá la grabación.